Buenos días, vamos a dar el módulo 1 de lengua 2. En el módulo 1 habla del análisis sintáctico. Suponemos que para este segundo año ustedes ya tienen un conocimiento adecuado de el análisis sintáctico, por lo tanto vamos a centrarnos en lo que corresponde a este periodo. De no ser así, lo que les recomiendo es que vean otros videos o que estudien y presten atención a cada una de las definiciones que están agregadas en el cuadernillo. Ya sea lo que es un predicado, lo que es un objeto directo, lo que es un sustantivo, lo que es un verbo, la concordancia y demás cosas. Sobre lo que nos compete específicamente a nosotros, ¿sí? Vamos a hablar que las oraciones se dividen en oraciones simples y compuestas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una oración compuesta o compleja presenta dos verbos con división sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que esos dos verbos, ¿sí?, no tienen una correlación propiamente dicha. O sea, esos verbos pueden o no estar conectados. Entonces ahí surge la idea de compuesta por subordinación o compuesta por coordinación. ¿Qué es esto? Vamos a definirlas simples. Las oraciones simples tienen sujeto y predicado, cada uno es independiente, ustedes analizan y listo. En la misma oración ustedes pueden tener una oración con dos verbos, ¿sí?, que presenten dos sujetos y están unidas por una I, por ejemplo, ¿sí? Entonces Juan juega al fútbol y María juega a las muñecas, ¿sí? Ok, entonces son dos oraciones independientes que se unieron. Hasta ahí estamos bien. Esa es una oración coordinada. El tema son las coordinadas por subordinación y las coordinadas por subordinación. Cuando hablamos de una subordinación decimos que una oración está por debajo de la otra, por lo tanto depende una de otra. Esta idea de dependencia hace que el verbo principal, ¿sí?, sea como mayoritario, vamos a decirlo así, y el verbo menos importante, suena horrible, pero para que ustedes lo entiendan bien, el verbo menos importante lo que haga es justificar y explicitar mejor lo que quiera decir específico del verbo uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces uno responde al otro. Para eso se utilizan distintos nexos coordinantes y nexos subordinantes. Vamos a ver cuáles son cuál. Los nexos coordinantes son los que ustedes más fácil deben conocer, ¿sí? Entonces, cuando hablo de los nexos coordinantes, vamos a decir que hay nexos copulativos, que hay nexos disyuntivos, que hay nexos adversativos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un nexo copulativo decimos i, e, ni. Cuando hablamos de nexos disyuntivos decimos o, u. Cuando hablamos de nexos adversativos decimos pero, más, sin embargo, sino. Y cuando hablamos de nexos consecutivos dan una idea de una relación causa y consecuencia. Por lo tanto, por consiguiente, consecuencia, entonces, luego, etc. Bien, por el otro lado, los nexos subordinales, ¿sí?, presentan una continuidad. Por ejemplo, los nexos relacionantes: qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuyo, dónde, cuánto, el que, la que, los que, las que, sí, sino, aunque. Bien, son todas palabras que dan una idea de, por ejemplo, una proposición de lugar. El encabezamiento es dónde. Proposición de modo, el encabezamiento es cómo. Proposición de fin, el encabezamiento es para o para qué. ¿Sí? Entonces, hablamos de las distintas proposiciones. Una subordinada y la otra coordinada. ¿Sí? Bien, bueno, eso es lo principal que tienen que saber en esta oración, en esta clase.
está bastante desarrollado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo. Apártanse las naranjas si es en el otoño. Y esto nos indicó por qué era una vergüenza. Fíjense, este por qué es causa, ¿sí? Esto nos indignó es a nosotros nos indignó. Y aclara, porque era una vergüenza, ¿sí? ¿Se entiende? La subordinada está ejemplificando lo que nos indignó. Podríamos decir que no sepamos qué es lo que nos indignó y todos seguirían en el mismo orden, pero lo interesante es que se puede hacer. En un momento célebre de nuestra historia, Rivadavia dijo: soy la razón y no quiero ser la fuerza. ¿Sí? Entonces, acá hay dos tipos de oraciones. Una, la principal, y otra que es lo que dijo, que está subordinado a lo que estamos hablando. Cuando se abre la mañana, roja como sangre. ¿Sí? Bueno, tienen muchos ejemplos acá para que ustedes vayan leyendo y vayan entendiendo. ¿Sí? Es una unidad que les damos muchos ejemplos. El gaucho anda armado del cuchillo que ha heredado de los españoles. ¿Sí? Ese que me permite reflexionar quién es el cuchillo o qué es el cuchillo o de dónde viene ese cuchillo. ¿Sí? ¿Se entiende? El momento presente es el único sobre el cual se extienden sus miradas. ¿Sí? Sobre el cual. ¿Ven? Bueno, espero que se entienda. Estos estamos donde, qué, quién, cómo, cuándo y todo eso. Estamos hablando de nexos subordinantes. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que se haya entendido, que no tengan más dudas, que les haya quedado claro. Y sí, los invito y les insisto es que vayan a la parte de la autoevaluación, hagan las oraciones y vean qué tipo de problemas están teniendo. Y cualquier cosa nos consulten. ¿Sí? Espero que les sea fácil y nos vemos la próxima clase.